1:28 minutos. Espero que no hayan guardado mucho el antimosquitos. Bueno, nos van a hacer falta muchas cosas, ¿eh? La linterna, el machete si hace falta, porque ¿se imaginan participar en una de esas expediciones naturalistas clásicas? Conocer el mundo, internarse en la selva buscando nuevas especies. ¿Se imaginan cómo era esa vida? ¿O cómo sigue siendo? Porque se puede seguir haciendo ese tipo de expediciones naturalistas al modo clásico. Hoy es un placer charlar con uno de estos. Yo no sé ni cómo llamarle, porque bueno, es biólogo, pero yo le he visto en la expedición ya y es como Rambo directamente. Javier Mugueta, biólogo de la Asociación Iberozoa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¡Ay, que no escucho a Javier! Que yo creo que ha vuelto de la selva, ¿eh? No, espero que no se me haya quedado allí en Panamá, que han estado de expedición este verano y no tengamos esa comunicación. Yo voy a intentar ¿No me saludar. escuchas? Ahora sí, Javier, ¿qué Ahora tal? sí. Muy buenas. Que me había quedado el audio en Panamá, yo creo. Se ha quedado el audio allí. Bueno, y es que la de cosas que os han pasado, pero de eso hablaremos luego. Lo primero, se estarán preguntando lo siguiente, ¿pero es que se pueden seguir haciendo expediciones naturalistas clásicas en pleno 2022? Bueno, sobre todo los que sean más frikis y hayan leído sobre Mutis, sobre Darwin, sobre Humboldt, sobre Cook, los viajes clásicos, además viajes clásicos de expediciones naturalistas donde la corona española tuvo mucho que ver porque fueron los primeros que empezaron a colonizar partes selváticas y a traer especies y a traer animales y pliegos de plantas hacia Europa. Pues los que somos muy frikis de estos hemos leído mucho sobre la vida de estos personajes y soñamos con poder imitarla, aunque sea, y a día de hoy sí que se puede imitar. Que te creías que no te iba a comentar yo nada del pañuelo a lo pirata, ¿eh? Es que a mí me llega la imagen un poco más tarde. Tú ya has venido, o sea, a ti te ha cambiado la expedición de este año. No, bueno, ya he tenido alguna más, no es la primera. Bueno, escucha, vamos a recordar, claro, dicen, pero ¿y esas expediciones por qué se hacían? ¿Cuál era un poco el objetivo de este tipo de expediciones clásicas? Bueno, pues en ese entonces, básicamente, pues Europa no conocía nada de lo que había más allá de sus propias narices, y cuando empezaron a aparecer un montón de plantas, un montón de animales, un montón de hongos, súper conspicuos, muchos taxones que ni siquiera eran capaces de reconocer como dentro de los parámetros que ellos conocían de animales, entonces empezaron a interesarse muchísimo. Además, estamos hablando de una época donde se empieza a desarrollar la nomenclatura binomial de género y especie, y a nivel taxonómico pues es un momento muy importante donde el cuerpo de conocimiento de la naturaleza en general crece muchísimo cuando se empiezan a traer un montón de taxones desde claro. Sudamérica sobre todo. O sea, cruzaban el Atlántico, ¿no? Sobre todo, y traían, pues documentaban, incluso traían esas especies, etcétera, pues para ir ampliando el conocimiento. ¿Y eso se sigue haciendo así a día de hoy? Pues la verdad es que a día de hoy se sigue haciendo más o menos así. Los grupos de investigación de las universidades muchas veces tienen que tirar de expediciones, prospecciones, donde lo que hacen es ir a buscar esas especies o esos trozos de especies, porque muchas veces ahora ya es más por genética, ir a buscar trocitos de esas especies, traerlas y analizarlas en laboratorios aquí. Y al final pues es que sigue habiendo un montón de zonas inexploradas, siguen estando las selvas, los desiertos, sigue estando las partes más regiones polares, pero también en la península ibérica todos los años aparecen nuevos descubrimientos y nuevas especies relacionadas con esto. Es decir, que algún oyente estará diciendo, pero o sea, que puedo participar en una expedición así naturalista en pleno 2022, ¿no? Bueno, pues como dice mi madre, afortunadamente hay gente pato y a día de hoy existe gente muy friki que sigue imitando un poco estos modelos de expedición clásica, sí. Donde, pues muy en resumen, básicamente consiste en meter a un grupo de gente en la selva 20 días. Entonces, sí. Los que sean ya un poco más mayores, a lo mejor conocerán la ruta Quetzal, sí, no sé. que fue muy famosa en su momento. Pues en este caso, este año, yo participé en la ruta Inti, que es un modelo que la idiosincrasia es prácticamente la misma. Y la expedición de este año a donde ha ido es a Panamá, a las selvas de Panamá. Fíjate. Pero, ¿de qué tipo de viaje estamos hablando? Pues a ver, no es el típico viaje de turismo, digamos. Es un viaje donde
se pasa hambre, donde duermes poco, donde a lo eso es lo que yo mejor quería saber. estás en la selva atravesándola, a veces con machetes o a veces no hace falta. Sí. Tienes que poner el campamento más o menos donde mejor venga, puede caer una lluvia tremenda que te inunde el campamento y tienes que trasladarte a otro sitio. Y bueno, pues sigues teniendo, aparte de todo esto, sigues teniendo pues todas las imprevistos que puedan surgir de estar en la selva, de animales, plantas o condiciones meteorológicas o lo que sea. Que ya me estoy imaginando yo, pero enseguida te preguntaré. Es que yo te estoy viendo ahí, cierro los ojos porque te veo en las fotografías, no me sé si me atrevo a decir tarántula, porque yo es que hablando con vosotros no quiero meter la pata en nada, pero bueno, una araña muy grande, o una serpiente y esas cosas, y a mí me tienes un poco acongojada, pero bueno, hay que decir que tiene una parte también cultural, ¿no? De antropología y también una parte ya de biología, ¿no? Y tú has dirigido esta expedición a Panamá. Yo he dirigido la parte de biología, es un programa, la Ruta Inti en sí es un programa que tiene como varias patas. Hay una parte que es muy antropológica, que luego además sé que vamos a entrar un poco a hablar de eso, a nivel de comunidades indígenas y a nivel más cultural, por ejemplo, a nivel de la época de la colonización, cuando España a lo mejor estuvo en estos territorios, y hay una parte más biológica, que evidentemente es la que me interesa a mí, que básicamente consiste en bichear y pues sacar todas las maravillas que hay en la selva. Pues fíjate, es que bichear, Javier, pues eso, todo el día está bicheando, imagínensele allí en una selva en Panamá, encima en el que llegabais en un momento muy concreto, ¿no? Hablábamos de esas comunidades indígenas, ¿qué os encontrasteis al llegar allí? ¿Qué situación? Bueno, pues justamente nos encontramos con que desde hacía ya varios días se estaba fraguando una suerte de revolución o de revueltilla social, porque básicamente se coordinaron las comunidades indígenas, las 7 comunidades indígenas que viven ahora mismo en Panamá, y cortaron la interamericana, la interpanameña, que es como si cortas todas las radiales en España, o sea que no es, tampoco es baladí. De hecho, muchas partes del territorio de lo que es el país de Panamá se quedaron sin suministros. Bocas del Toro, al parecer cuando llegamos ahí ya estaba empezando a no tener suministros de agua potable. O sea que fue y sigue siendo una revolución social bastante heavy para los estándares de los tiempos en los que vivimos. Sí, claro, pues eso es solo una de las cosas que os pasó, ¿no? Porque yendo en las condiciones que estamos hablando y en el tipo de expedición que estamos hablando, os pasaría de todo, ¿no, Javier? Pues sí, nos pasó un poco de todo. Una de las, o sea, en realidad como la Panamericana estaba cortada, nosotros tuvimos que modificar el itinerario, que imagínate estar preparando una expedición todo el año, incluso 2 años preparándola, y que de repente, según llegues ahí, pues te encuentres revueltas en Ciudad de Panamá y que tengas que modificar un poco el itinerario. Entonces, hubo partes que sí que pudimos hacer. Por ejemplo, una cosa que queríamos hacer es seguir los caminos clásicos que utilizaban los españoles para transportar materiales desde desde el mar del Pacífico, desde toda la parte de Sudamérica, hacia el Caribe, y ya eso iría embarcado hacia España, por ejemplo, la Plata del Potosí. Pues había 2 caminos que sí que los pudimos hacer, el camino de cruces y el camino real, pero bueno, imagínate, esos caminos fueron estar varios días adentrados en la selva. El camino real en concreto es estar varios días adentro en la selva. Imagínate un poco cómo sería en ese momento, cuando no había suministros, cuando no había medios de transporte como los de ahora, y la verdad es que es una pasada. O sea, es que es tremendo. Y atravesar la selva, que es muy difícil, que te llega el barro a lo mejor a la altura de la pantorrilla, y los ríos a la altura del ombligo, y tener que atravesarlos. Bueno, pues como decimos, hoy estamos hablando de la experiencia, de que existe esa experiencia, de esa ruta INTI, que es de la que nos está hablando Javier Mugueta, que ha sido el director de la parte académica de biología. Así que algún día me gustaría que me hablases de todo lo que os habéis traído ahí en cuanto de conocimientos. Pero claro, si alguien está pensando, ay, claro, sí, pero es que me tengo que cruzar el Atlántico porque ya solamente en esos lugares desconocidos de la selva, del desierto, en el fondo del mar queda por conocer. Estamos equivocados, ¿no? Que nuestra península ibérica todavía queda mucho por descubrir también, ¿no? Por supuesto, eso siempre. Ya sabes que además de Iberozoa, lo que pone en valor es que todo lo que hay por ahí que vemos en los documentales de la 2 y que vemos relucir por todas partes, nosotros lo tenemos aquí más y mejor. Por poner un ejemplo, estuvimos justamente por este cambio de itinerario, estuvimos conviviendo con unas comunidades indígenas y estuvimos haciendo rutas botánicas y estuvimos viendo un poco
cómo funcionaba la medicina ahí, que se basaba mucho en una parte botánica, etcétera, etcétera. Y es una cosa que hemos traído aquí a la Iberozona muchas veces, lo que es la utilidad de las plantas medicinales históricamente en España después de la posguerra. Ese cuerpo de conocimiento del cual se tuvo que tirar cuando no había posibilidad de acceder a las ciudades o cuando era todo mucho más difícil. Y al final tenemos la botica, tenemos el supermercado en el campo aquí en España. Y es al final la correlación es muy alta entre lo que había, lo que sabían las comunidades indígenas donde estuvimos allá en Panamá y lo que se sabía aquí en los tiempos de la posguerra y de la forma de la que se tiraba del campo. Ya, pero a ti, para el mal de altura, en el volcán a 3400 no había remedio que valiese, ¿no? Que eso también fue uno de los momentos críticos. Buah, yo ahí lo pasé fatal. Lo del volcán yo pensaba que iba a ser súper guay, porque además era una zona donde podíamos ver quetzales, que son estos pájaros que son larguísimos, que tienen la cola muy larga, y de hecho culturalmente están muy integrados en las culturas centroamericanas, como una serpiente emplumada, pero yo lo pasé fatal, porque me dio mucho mal de altura, eso al parecer se trata con hojas de coca, yo no tenía hojas de coca, nadie tenía nada de eso. Y lo pasé muy mal. O sea, muy guay lo de dormir en el cráter de un volcán, pero no sé. Pero tú lo viste del revés, ya te digo. Tú no lo sentiste. Pues Javier Mugueza, biólogo de Iberozona, gracias por hacernos partícipes de esa experiencia, que es una experiencia soñada por muchos y por muchos asociada a muchos años atrás, pero que se siguen viviendo. Para la gente que lo ama de verdad y que busca esas experiencias, siguen estando, y gracias también a gente como Javier Mugueta y toda la gente de Iberozona que ama y sigue buscando pues iniciativas que nos hagan acercarnos a ese tesoro que tenemos en la naturaleza. Así que Javier Mugueta, biólogo de Iberozona, que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Sonia. Nos vemos pronto. Un besazo. Chao. Hasta luego, chao.